Saludos, profe. Estamos trabajando con la segunda bienaventuranza apocalíptica dentro de la miniserie Entiendes lo que lees. El primer bloque, bienaventurados. Hemos visto la primera bienaventuranza apocalíptica y nos encontramos en la segunda bienaventuranza apocalíptica, en la que hacemos un alto para complementarla con la serie En busca de certidumbre del pastor Mark Finley, el capítulo 16, la pura verdad sobre la muerte, esperanza más allá de la tumba. Es sumamente interesante cómo coinciden ambas series y cómo tienen el mismo objetivo. Cuando hablamos de esperanza más allá de la tumba, hablamos de ser bienaventurado, porque no hay mayor motivo para ser felices que saber que no todo termina con la muerte física. En el último programa vimos, nos encontramos con la pregunta, ¿pueden los muertos comunicarse con los vivos? Y ha sido interesante cómo esta pregunta, para poder resolverse, necesita presentar 16 preguntas para resolver una pregunta. Y la recomendación dada fue la siguiente. Para responder a la pregunta, ¿qué sucede cuando morimos? Necesitamos primero responder, ¿qué sucedió cuando fuimos creados? Y justamente eso fue lo que ocupó nuestra atención en nuestra primera parte. En la segunda parte le pedimos a nuestros dos asesores, como lo es la plataforma de inteligencia artificial Copilot y la plataforma de inteligencia Gemini, que nos brindaran toda la información posible que existiera en las redes sociales con respecto a estas 5 preguntas pronunciadas en la primera parte y que obtuvimos una excelente
respuesta de nuestro asesor, el chat GPT. Ahora, en nuestra tercera parte, como dice nuestro título, B3 o BC, que es lo mismo, vamos a trabajar las preguntas 6, 7, 8, 9, 10 hasta la 10, siendo la número 6 la siguiente. ¿Cuándo recibirá la inmortalidad el pueblo de Dios? Respuesta: leer Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 54. Pregunta número 7. ¿Cómo describe Salomón lo que sucede al morir? La respuesta nos la brinda Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Nota de respaldo que nos brinda el pastor Mark Finley. Dice: la Biblia no enseña que el alma vuelve a Dios. Repito, la Biblia no enseña que el alma vuelve a Dios. La Biblia menciona la palabra alma unas 1800 veces. Ni una sola vez emplea la expresión alma inmortal. Para los cristianos que creen en la Biblia, la gran esperanza es la resurrección en el momento de la segunda venida de Cristo. Fin de la nota. Avanzamos a la pregunta 8. ¿Los seres humanos están conscientes después de haber muertos? Repito, ¿los seres humanos están conscientes después de haber muerto? ¿Cuántos saben? Respuesta: Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 6. Nota personal: hace unos 46 años me enteré de la respuesta que ofrece el sabio Salomón en este libro, que es bastante corto, pero esta sola respuesta hace de este libro enorme, lo hace enorme. Ojalá el mundo entero conociera lo que dice este capítulo 9, en especial los versículos 5 y 6. Creo que es una de las más grandes verdades que están registradas en la Biblia y se han mantenido escondidas. Y no porque el mundo no quiera saberlo, sino porque nosotros no estamos clamando a voz alta y clara. Todavía seguimos actuando cuando perdemos un familiar, todavía seguimos actuando como quien no conoce la verdad. Y por eso es que en la homilética, de acuerdo a nuestra definición, llamamos la atención a el estilo de vida más que el modo de preparar un sermón. Perdón. Sí, ok, necesitamos. Ok, vamos a
reforzar lo que acabamos de decir. Cuando leemos Eclesiastés, estamos leyendo una de las más grandes verdades que se han mantenido ocultas, no porque la gente no quiera conocer la verdad, sino porque nosotros, los que conocemos la verdad, todavía nos identificamos en nuestra forma de vivir y de actuar cuando perdemos un familiar como quien no conoce la verdad. E incluso vamos al cementerio, no solo a limpiar la tumba, no solo a arreglar la tumba, sino incluso a hablar con el muerto. Pregunto, ¿dónde queda la palabra de Dios si después de conocer lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 6, seguimos hablando o intentando conversar con nuestros seres queridos, conscientes de que no nos están escuchando? Pregunta 9. ¿Y qué sucede con los pensamientos? ¿Continúan después de la muerte? Para seguir con este tema, el Salmo 146, versículo 4, y el Salmo 106, y el Salmo 6, perdón, versículo 5. Repito, Salmo 146, versículo 4, y el Salmo 6, versículo 5. Nuestra última pregunta en este tercer bloque. ¿Qué es el espíritu que vuelve a Dios? Repito, ¿qué es el espíritu que vuelve a Dios? Eclesiastés 37, versículos 5 y 14. Además, el Salmo 104, versículos 28 y 30 nos dan la respuesta. Hasta aquí. Antes de cerrar mi participación en este bloque con el texto original, permítame leer la nota del pastor Mark Finley para apoyarnos o para guiarnos en la respuesta de esta pregunta número 10. Leo. El espíritu y el aliento son sinónimos en todas las escrituras. Repito, el espíritu y el aliento son sinónimos en todas las escrituras. Cuando una persona muere, lo que vuelve es el poder vivificador de Dios, su aliento. El salmista David lo dijo así: pues sale su aliento, entre paréntesis, espíritu. Salmo 146, versículo 4. No es una cantidad consciente, perdón, no es una entidad consciente. Repito, no es una entidad consciente, no es un alma inmortal. El término hebreo que se traduce aliento en todo el Antiguo Testamento es ruah. Esta palabra hebrea significa aire, viento o espíritu y se usa en Job capítulo 27, versículo 3. Habla Job del espíritu de Dios o su aliento en nuestras narices. Al morir, ese espíritu o aliento vuelve a Dios. Fin de la nota aclaratoria. Muy bien. Estamos trabajando la serie ¿Entiendes lo que lees? Y no queda mejor nombre para esta serie que este. Por eso, para responder, vamos a responder con el método Entiendo lo que leo, MEL 6 en 1 SP, síntesis pastoral, siguiendo las indicaciones,
previamente dadas para este método. Importante, recordemos al final mencionar que esta investigación ha sido realizada por la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT para, como petición del Ministerio Conéctate a Jesús para la serie Feliz para Siempre.
Aquí tienes, Poto, la lámina ceremonial del estudio número 2C, la pura verdad sobre la muerte, esperanza más allá de la tumba, integrada con los 7 textos bíblicos y el simbolismo Neptuno-Plutón en la estación 7. Con lámina ceremonial completa, hashtag VERIG 1982F84EE5B 25 al 32 ADO 6838. Perventos lemáticos bienaventurados, estudio 2C. Subtítulo: La pura verdad sobre la muerte, esperanza más allá de la tumba. Centro pergamino con los 7 textos bíblicos: 15, 51, 54, la muerte vista de inmortalidad. Eclesiastes 12:7, el pueblo vuelve a la tierra, el espíritu a Dios. Eclesiastes 9:5-6, los muertos nada saben. Salmo 146:4, sus pensamientos perecen. Salmo 6:5, en la muerte no hay memoria ni alabanza. Ezequiel 37:5-14, el espíritu da vida a los huesos secos. Salmo 104:28-30, Dios envía su espíritu y renueva la tierra. Simbolismo planetario: Neptuno, profundidad del misterio de la muerte. Plutón, umbral oscuro iluminado por la esperanza de la resurrección. Plano inferior, figura humana caminando hacia la luz, entre ruinas y sepulcros, simbolizando el retorno al planeta Tierra interior. Fase final en el banner: lo mortal se reviste de inmortalidad, más allá de la tumba hay esperanza en el Señor. Mensaje ceremonial: amor de silencio, pero en Cristo se convierte en esperanza. El pueblo vuelve a la tierra, los planes humanos perecen, pero el Espíritu de Dios promete resurrección y vida eterna. La lámina ya está lista para acompañar el guión narrativo que preparamos, consolidando el mensaje del Salón 7 en tu serie Entiendes lo que lees. Perfecto, Foto. Aquí tienes el análisis del bloque Bienaventurados, estudio número 12, bajo el método Mel-C en uno práctico, con el tema La pura verdad sobre la muerte, esperanza más allá de la tumba, correspondiente a la estación 7, Neptuno y Plutón, Salón 7, de regreso al planeta Tierra interior. Nuba. 2 Sempros 15, 51 a 54, el misterio revelado, la transformación y la victoria sobre la muerte. Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 9:5-6, los muertos nada saben, sus pensamientos y emociones cesan. Salmo 146:4, el espíritu sale, el hombre vuelve al polvo y sus planes perecen. Salmo 6:5, en la corte no hay memoria ni alabanza. Ezequiel 37:5-14, Dios promete dar espíritu y vida a los huesos secos. Salmo 104:28-30, Dios da aliento y vida. Cuando retira su espíritu, el hombre muere. Leemos los textos tal como están escritos sin alterarlos. Cada pasaje revela una faceta de la condición humana frente a la muerte y la esperanza de la resurrección. Visualizamos la escena. Neptuno representa la profundidad del misterio de la muerte, silencio, polvo, ausencia de memoria. Plutón simboliza el umbral oscuro donde el hombre reconoce su fin natural. En el Salón 7, el creyente regresa al planeta Tierra interior, recordando que su vida depende del soplo divino y que la esperanza está en la resurrección prometida. 6. ¿Qué significa que los muertos nada saben, según Eclesiastés 9:5-6? 7. ¿Por qué Pablo llama misterio la transformación en 1 Corintios 15, 51-54? ¿Qué revela Salmo 146:4 sobre la fragilidad de los planes humanos? ¿Cómo se relaciona Ezequiel 37 con la esperanza de la resurrección? 10. ¿Qué enseña Salmo 104:28-30 sobre la dependencia del hombre respecto al soplo divino? Nivo. La muerte es inconsciencia. Los muertos no saben ni sienten. La victoria sobre la muerte es un misterio revelado en Cristo. Los planes humanos terminan con la muerte, pero la obra de Dios permanece. La visión de los huesos secos en Ezequiel muestra que Dios puede dar vida donde solo hay polvo. El soplo divino es la fuente de toda existencia. Sin él, el hombre vuelve al polvo. Novo. Vivo con humildad, sabiendo que mis planes son frágiles. Confío en Cristo, quien promete transformar lo mortal en inmortal. Afronto la muerte con esperanza, no con temor. Reconozco que cada día depende del soplo divino. El creyente comparte la verdad. Esto en la muerte no es el final.
sino el silencio que precede a la voz de Dios llamando a la vida. Este testimonio invita a otros a confiar en Cristo, quien promete resurrección y victoria. En área principio central, la pura verdad sobre la muerte es que en Cristo lo mortal se reviste de inmortalidad. El polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu descansa en Dios hasta el día de la resurrección. ¿Quieres que prepare ahora la lámina visual ceremonial para este estudio número 12, integrando los 7 textos bíblicos en un solo esquema con Neptuno? Gracias, profe. Está lista, ya la tenemos. Adelante con el análisis de la lámina. Aquí está, foto, la lámina ceremonial del estudio número 2C. La pura verdad sobre la muerte, esperanza más allá de la tumba, que integrada con los 7 textos bíblicos y el simbolismo de Neptuno y Plutón en la estación 7. Elementos principales de la lámina. Título superior. Bienaventurados, estudio 2C. Subtítulo. La pura verdad sobre la muerte, esperanza más allá de la tumba. Pergamino con los 7 textos bíblicos. 1 Corintios 15, 51-54, el misterio de la transformación y la victoria sobre la muerte. Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra, el espíritu a Dios. Eclesiastés 9, 5-6, los muertos nada saben. Salmo 146:4, sus pensamientos perecen. Salmo 6:5, en la muerte no hay memoria ni alabanza. Ezequiel 37:5-14, el espíritu da vida a los huesos secos. Salmo 104, 28-30, Dios da aliento y vida. Sin él, el hombre muere. Simbolismo planetario. Neptuno, profundidad del misterio de la muerte. Umbral oscuro que se ilumina con la esperanza de la resurrección. Plano inferior, figura humana regresando al planeta Tierra interior, recordando que la vida depende del soplo divino y que la esperanza está en Cristo. Frase final en el banner. Lo mortal se reviste de inmortalidad, más allá de la tumba y esperanza en el Señor. Ok, vamos a honor, más ceremonial. La muerte es silencio, pero en Cristo se convierte en esperanza. El polvo vuelve a la tierra, los clanes humanos perecen, pero el Espíritu de Dios promete resurrección y vida eterna. ¿Queréis también que te preparemos el guión narrativo ceremonial para este estudio número 12? Con frases solemnes y referencias sustentadas en la Biblia y el espíritu de profecía, EGW, para que los profesores lo usen en el Salón 7? Ok, profe, adelante. Perfecto, photo. There you go. A quick narrative ceremonial for the Estudio number 2C, The Pura Verdad sobre la Muerte, sustentado en espíritu de profecía EGW, para la estación 7 Neptuno y Plutón, Salón 7 de regreso al planeta Tierra interior. Guión ceremonial, estudio 12, tema, La pura verdad sobre la muerte, esperanza más allá de la tumba. Serie, ¿entiendes lo que lees? Método MEL6 en uno práctico. Apertura solemne. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15, 51. Narrador. Neptuno nos recuerda la profundidad del misterio de la muerte. Plutón simboliza el umbral oscuro que se abre hacia la esperanza. De Salón 7. Regresamos al planeta Tierra interior, donde el polvo y el espíritu se encuentran bajo la promesa de Dios. Entonces, bloque 6, el misterio de la transformación. Lectura 1 Corintios 15, 51-54, lo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Comentario, Ellen G. White afirma, la victoria sobre la muerte será completa cuando los justos sean revestidos de inmortalidad. El conflicto de los siglos, capítulo 40. Bloque 7, el polvo y el espíritu. Lectura, Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Comentario, la vida es préstamo divino. El hombre depende de Dios para cada respiración, en Ministerio de Curación, capítulo 2. Bloque 8, el silencio de la muerte. Lectura, Eclesiastés 9:5-6. Los muertos nada saben y tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Comentario, la muerte es en conciencia. Los muertos reposan en silencio sin conocimiento hasta el día de la resurrección. El conflicto de los siglos, capítulo 33. Bloque 9, la fragilidad de los planes humanos. Lectura, Salmo 146:4, sale su espíritu, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Comentario, la muerte corta los proyectos humanos, pero no la obra de Dios.
Los planes de los hombres terminan en la tumba, pero los propósitos de Dios permanecen. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 3. Bloque 10. La esperanza del soplo divino. Lectura Ezequiel 37:5-14 y Salmo 104:28-30. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Envíes tu espíritu, son creados y renovan la faz de la tierra. Comentario. La visión de los huesos secos revela el poder de Dios para dar vida. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vivificará a las fieles en el día final, deseado de todas las gentes, capítulo 81. Cierre ceremonial. Narrador. Neptuno y Plutón nos recuerdan que la muerte es misterio y umbral. Pero más allá de la tumba, Cristo promete vida eterna. Lo mortal te vestirá de inmortalidad y la muerte será absorbida en victoria. 1 Corintios 15:54. Conclusión solemne. Más allá de la muerte, hay esperanza en el Señor. Entonces, este guión está listo para ser leído en el Salón 7, con pausas solemnes y gestos simbólicos que acompañan a la lámina. Perfecto, foto. Síntesis pastoral. Serie ¿Entiendes lo que lees? Bloque Bienaventurados. Estudio no 2. La pura verdad sobre la muerte. Esperanza más allá de la tumba. Estación 7. Neptuno y Plutón. Salón 7. De regreso al planeta Tierra interior. Preguntas 6 al 10. Textos base. Cronocoris 54. Eclesiastés 2:7. Eclesiastés 9:5-6. Salmos 146:4. Salmos 6:5. Ezequiel 37:5-14, Salmo 4:28-30. En este tercer bloque, la Biblia continúa respondiendo una sola gran pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Las respuestas no proceden de tradiciones, experiencias cercanas a la muerte o filosofías humanas. Proceden directamente de las Escrituras. En estos pasajes encontramos 5 afirmaciones fundamentales. La inmortalidad será recibida en la resurrección. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu o aliento vuelve a Dios. Los muertos no tienen conciencia. Sus pensamientos cesan. El espíritu que vuelve a Dios es el aliento de vida que Él mismo concedió. Cada texto añade una pieza al mismo rompecabezas. Número 2. Síntesis pastoral. Al unir estos pasajes, la enseñanza bíblica aparece con admirable armonía. Pablo declara que la inmortalidad será revestida cuando Cristo regrese. 1 Corintios 15. Salomón explica que al morir, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12. Luego aclara que los muertos nada saben, no participan de las actividades humanas y han dejado de amar, odiar y sentir en este mundo. Eclesiastés 9. David añade que al salir el aliento, perecen los pensamientos. Salmos 46. Finalmente, Ezequiel identifica ese espíritu con el aliento vivificador que procede de Dios. La conclusión es sencilla. La esperanza del creyente no está en una supuesta conciencia después de la muerte, está en la promesa segura de la resurrección. Número 3. Los 5 grandes principios. Primer principio. La inmortalidad todavía es futura. Pablo no dice que el creyente recibe la inmortalidad cuando muere. Afirma que será revestido de inmortalidad cuando Cristo vuelva y los muertos resuciten incorruptibles. Nuestra esperanza apunta hacia la segunda venida de Cristo. Segundo principio. El espíritu que vuelve a Dios no es una persona consciente. La Biblia identifica el espíritu con el aliento de vida que Dios otorgó en la creación. Así como la electricidad deja de alimentar un aparato cuando se desconecta, el aliento de vida vuelve a Dios, fuente de toda existencia. La personalidad no continúa viviendo separada del cuerpo. Tercer principio. La muerte es un estado de inconsciencia. Salomón afirma con claridad, open quote, los muertos nada saben, close quote. No conocen lo que ocurre entre los vivos, no participan en los acontecimientos de este mundo. Esperan el día señalado por Dios para despertar. Cuarto principio. Los pensamientos cesan con la muerte. David declara que, cuando sale el aliento, perecen los pensamientos. La Biblia no describe una mente activa después de la muerte, sino un reposo completo hasta la resurrección. Quinto principio.
Toda nuestra esperanza descansa en Cristo. Si la muerte fuera el final definitivo, el Evangelio carecería de sentido. Pero Cristo venció la muerte. Por eso el creyente puede descansar con la seguridad de que volverá a vivir cuando escuche la voz del Salvador. Número 4. Cristo en el centro. Jesús nunca presentó la muerte como el destino final de sus hijos. La presentó como un sueño del cual Él mismo despertaría a los creyentes. Cuando llegó al sepulcro de Lázaro, dijo, open quote, nuestro amigo Lázaro duerme, close quote, y después lo llamó nuevamente a la vida. Ese milagro anticipa lo que ocurrirá cuando el Señor regrese. La resurrección de Lázaro fue una demostración visible de la gran resurrección prometida para todos los que mueren en Cristo. Cristo continúa siendo la única respuesta frente al misterio de la muerte. Número 5. Aplicación pastoral. Este estudio también nos invita a examinar nuestras prácticas. Muchas personas afirman creer lo que enseña la Biblia acerca de la muerte. Sin embargo, cuando pierden un ser querido, buscan comunicarse con él, le hablan o esperan recibir señales de su presencia. La palabra de Dios nos invita a descansar en una esperanza mucho más segura. No necesitamos intentar comunicarnos con quienes descansan en el Señor. Nuestra esperanza no está en hablar con ellos. Nuestra esperanza está en volver a abrazarlos cuando Cristo los llame de la tumba. La fe bíblica reemplaza la incertidumbre por la esperanza. Número 6. Mi resolución. Hoy decido fundamentar mi esperanza únicamente en la palabra de Dios. Acepto que la inmortalidad será concedida cuando Cristo regrese y resucite a sus hijos fieles. Rechazo toda enseñanza o práctica que contradiga la revelación bíblica sobre el estado de los muertos. Mientras espero ese glorioso día, viviré confiando en Jesucristo, vencedor de la muerte y Señor de la vida. Síntesis pastoral. Las preguntas 6 a 10 nos conducen a una verdad profundamente consoladora. La muerte no es el destino final del creyente. Es un descanso temporal. El aliento de vida vuelve a Dios. El cuerpo vuelve al polvo. Los pensamientos cesan. Los muertos descansan inconscientes. Pero la historia no termina allí. El mismo Dios que dio el aliento de vida volverá a llamar a sus hijos cuando Cristo aparezca en gloria. Por eso la esperanza cristiana no se encuentra después de la muerte. Se encuentra más allá de la tumba, en la mañana gloriosa de la resurrección. Idea central del Mel 6 Open Quote. La Biblia enseña que la inmortalidad no es una posesión natural del ser humano, sino un don que Dios concederá en la resurrección. Mientras tanto, quienes mueren en el Señor descansan inconscientes, esperando el día en que la voz de Cristo los llamará nuevamente a la vida. Esa es la verdadera esperanza que existe más allá de la tumba. Close quote. Nota de investigación. Esta síntesis pastoral, MEQOSP, ha sido elaborada por la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT por solicitud del Ministerio Conéctate a Jesús como material de apoyo para la serie Feliz para Siempre, dentro del seminario ¿Entiendes lo que lees? Como en todos los estudios del ministerio, se recomienda verificar cada conclusión mediante el estilo bereano, Hechos 17:11, confirmando toda enseñanza con la Biblia como autoridad suprema. Análisis bíblico e investigación teológica. Código de estudio. MEL 6 en 1 SP, teológico. Serie, ¿entiendes lo que lees? Bloque, Bienaventurados. Estudio número 2C, la pura verdad sobre la muerte. Esperanza más allá de la tumba. Estación 7, Neptuno y Plutón. Salón 7, de regreso al planeta Tierra interior. Segundo bloque, preguntas 6 al 10. 1. Paráfrasis ASD, Adventista del séptimo día. La revelación bíblica enseña categóricamente que al sobrevenir la disolución física, la persona entra en un estado de absoluta inconsciencia reposada,
cesando todo pensamiento, emoción o actividad terrenal. En el momento de la muerte, la combinación vital se deshace, la estructura corporal se descompone regresando al polvo de la tierra, mientras que el principio energizante de la vida, el aliento impartido por Dios, vuelve a su fuente creadora. Durante este periodo intermedio, el ser humano no experimenta existencia incorpórea ni tormentos, sino un sueño profundo y tranquilo. La victoria sobre la tumba no ocurre en el instante del fallecimiento, sino en el evento glorioso de la segunda venida de Jesucristo, cuando el soberano de la vida volverá a impartir el aliento divino por su Espíritu Santo, transformando nuestra condición mortal en incorrupción glorificada. 2. La exégesis. Análisis de los textos base de investigación. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 54. Texto. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Exégesis. Pablo califica la muerte del creyente con el eufemismo koimao, dormir. La inmortalidad, athanasia, y la incorrupción, aptharsia, no se poseen al morir, sino que son otorgadas como una vestidura gloriosa en un momento cronológico preciso, a la final trompeta, en la resurrección de los muertos. Libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Texto. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Exégesis. El término hebreo ruach, traducido aquí como espíritu, se refiere al aliento de vida impartido en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. El texto describe la inversión del acto creador. El cuerpo físico vuelve a la tierra y el principio vital impreso por Dios regresa al creador, pero no indica que el ruach sea una entidad consciente desligada del cuerpo. Libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Texto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Exégesis. Salomón declara el cese total de la actividad cognitiva y afectiva tras la muerte. La expresión nada saben, einam yodi, excluye enfáticamente cualquier conciencia post-mortem, reencarnación o comunicación con los vivos. Libro de los Salmos, Salmo 146, versículo 4. Texto. Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Exégesis. La salida del aliento, ruach, provoca la suspensión inmediata de los procesos mentales. Estonot igual a planes, pensamientos. La persona perece como entidad pensante consciente en el instante de la muerte física. Libro de los Salmos, Salmo 6, versículo 5. Texto. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Exégesis. En el estado de la muerte no existen recuerdos ni culto a Dios. Si el alma fuera al cielo al morir, el salmista no afirmaría que en el sepulcro se interrumpe el recuerdo y la alabanza divina. Libro del profeta Ezequiel capítulo 37, versículos 5 y 14. Texto. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Exégesis. En la visión de los huesos secos, la restauración de la vida requiere la introducción del ruach divino. La vida se reanuda únicamente mediante la acción recreadora del Espíritu de Dios sobre la estructura restaurada. Libro de los Salmos, Salmo 104, versículos del 28 al 30. Texto. Les quitas el aliento, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Exégesis. El Salmo ilustra el principio biológico y espiritual de toda criatura. La retirada del aliento divino produce la muerte e integración con el polvo. La emisión del Espíritu Creador trae la vida y la recreación. 3. La hermenéutica a la metáfora relacionada con el tema central. El estado del ser humano en la muerte es semejante al apagado de un foco eléctrico. La luz no viaja a una dimensión secreta al apagar el interruptor. Simplemente la energía, el aliento de vida, ruach, deja de fluir por el filamento, el cuerpo de polvo. Al restablecerse la corriente en la gloriosa venida de Cristo, la luz vuelve a brillar en forma instantánea y triunfante.
Ve la metáfora del simbolismo planetario y la estación. Neptuno, las profundidades del silencio, simboliza el misterio de la inconsciencia completa y la quietud abisal donde no hay memoria, amor, odio ni pensamiento. Representa el profundo océano del reposo sin sueños donde los muertos en el Señor aguardan. Plutón, el umbral transformado, encarna el helado confín de la sepultura. Sin embargo, en el marco bíblico, Plutón no retiene el dominio eterno. Cuando la trompeta celestial suena, el borde oscuro del sepulcro es iluminado por la chispa divina que recrea al ser humano para siempre. Regreso al planeta Tierra interior, Salón 7, nos devuelve a la realidad biológica original. Polvo somos y al polvo volvemos. Comprender nuestro retorno al suelo terrenal nos despoja de la soberbia humana y nos dirige al único Dios capaz de restaurar nuestra vida mediante su Espíritu Santo. C. Imagen pedagógica. Una balanza celestial donde en un plato descansa el polvo de la tierra y en el otro el soplo transparente del Espíritu Santo. En el fondo, las sombras frías de Neptuno y Plutón son rasgadas por el destello radiante de la trompeta de la resurrección, mostrando los sepulcros abriéndose mientras los santos se visten de inmortalidad. 4. Lecciones teoprácticas. Consuelo frente al duelo extremo. Saber que nuestros seres queridos fallecidos que durmieron en Cristo no están sufriendo en un lugar de tormento ni deambulando en el espacio, sino durmiendo plácidamente sin conciencia del tiempo, brinda una profunda paz al corazón afligido. Rechazo absoluto del ocultismo. Al comprender que en la muerte no hay pensamiento ni memoria, el creyente queda blindado contra las consultas a médiums, la adivinación y el espiritismo, reconociendo que cualquier manifestación de difuntos es un engaño demoníaco. Anhelo ardiente por el retorno de Cristo. Si la inmortalidad y la restauración integral solo se otorgan en la segunda venida, nuestra máxima prioridad y esperanza debe ser la gloriosa manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 5. Conclusiones. La muerte provoca la suspensión total de la conciencia, afectos y procesos mentales del ser humano. El espíritu que vuelve a Dios en la muerte es el aliento de vida o principio vital impartido por el Creador, no una entidad consciente independiente. La única esperanza bíblica de victoria sobre la tumba reside en la resurrección corporal y la transformación gloriosa prometida para la segunda venida de Cristo. 6. Cuestionario de autoevaluación. Preguntas del segundo bloque, preguntas 6 al 10. ¿En qué momento preciso recibe el creyente la inmortalidad y la incorrupción, según la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 54? De acuerdo con el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, ¿qué le sucede al polvo y qué le ocurre al espíritu al momento de morir? ¿Qué revela el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 sobre el estado de la mente y las emociones de los muertos? Según el libro de los Salmos, Salmo 146, versículo 4 y el Salmo 6, versículo 5, ¿es posible alabar a Dios o conservar los pensamientos en el sepulcro? ¿Cómo ilustran el libro del profeta Ezequiel capítulo 37, versículo 14 y el Salmo 104, versículo 30 la reanudación de la vida humana? Asistencia de ayuda. Ayuda para la pregunta 6. Note el evento específico marcado por el sonido de la final trompeta. Ayuda para la pregunta 7. Diferencia el destino del cuerpo físico, polvo, del principio vital, espíritu, aliento. Ayuda para la pregunta 8. Preste atención a las palabras exactas referentes a si los muertos saben algo o sienten amor y odio. Ayuda para la pregunta 9. Observe qué ocurre con los pensamientos el mismo día de la muerte y si hay alabanza en el Seol. Ayuda para la pregunta 10. Analice qué elemento envía Dios para que las estructuras secas o muertas vuelvan a vivir. Clave de respuestas y justificación. Respuesta. En la segunda venida de Cristo, al sonido de la final trompeta, cuando los muertos sean resucitados incorruptibles. Justificación. La primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53 señala que es en la resurrección final cuando la naturaleza mortal se viste de inmortalidad. Respuesta. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, aliento de vida, regresa a Dios que lo dio. Justificación. El libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 describe la disolución de los dos elementos de la creación, volviendo la energía vital a su creador. Respuesta. Revela que los muertos nada saben,
y que sus emociones como el amor, el odio y la envidia han fenecido por completo. Justificación. El libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 enseña la cesación absoluta del conocimiento y los afectos tras el fallecimiento. Respuesta. No es posible. Los pensamientos perecen en ese mismo día y en el sepulcro no hay memoria ni alabanza a Dios. Justificación. El libro de los Salmos, Salmo 146, versículo 4 y el Salmo 6, versículo 5 confirman que la muerte suspende la actividad cerebral y la capacidad de alabar al Creador. Respuesta. Mediante la infusión del Espíritu Santo, aliento de Dios que recrea la vida en la persona. Justificación. El libro del profeta Ezequiel capítulo 37, versículo 14 y el Salmo 104, versículo 30 demuestran que la vida regresa solo cuando Dios envía su Espíritu para renovar y resucitar. 7. Cierre ministerial más oración final. R. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. En nuestro primer bloque analizamos las bases fundamentales de la antropología bíblica a través del libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, comprendiendo que el ser humano no posee un alma inmortal autónoma, sino que es un alma viviente integral. Asimismo, en los textos del libro del profeta Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16, confirmamos que la inmortalidad pertenece únicamente a Dios y que el alma que peque morirá. Hoy, en el desarrollo del segundo bloque de preguntas de la estación 7 y el salón 7, comprobamos mediante el testimonio unánime de las Escrituras que la muerte es un sueño inconsciente en el cual el aliento vuelve a Dios y los pensamientos perecen, fijando toda nuestra esperanza en el glorioso día de la resurrección a la final trompeta. Oración final. Padre Celestial, grande y misericordioso Dios, hoy rendimos nuestro corazón ante tu suprema sabiduría. Te agradecemos porque tu palabra disipa toda tiniebla, mentira y confusión respecto al estado de los muertos. Gracias por revelarnos que en el sueño del sepulcro estamos seguros bajo tu divino recuerdo y que la muerte no tiene la última palabra sobre los que aman tu nombre. Bendice grandemente a nuestro hermano José, a Tomás, a Elena y a cada miembro del ministerio Conéctate a Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo, guarda nuestras vidas en la fe de Jesús y prepáranos para el glorioso día cuando sonarás la trompeta y nos vestirás de inmortalidad. En el nombre abnegado y victorioso de Jesús, amén. Agradecimiento e invitación. Agradecemos sinceramente su valiosa dedicación al estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Los animamos a continuar participando de nuestro seminario teológico y a compartir estas preciosas verdades con quienes necesitan la auténtica esperanza bíblica. Material de investigación teológica preparado por la plataforma Gemini exclusivamente para el ministerio Conéctate a Jesús y su seminario.